El Ministerio de Salud informa que hay una epidemia de dengue y que desde enero hay 2 muertos y el número de personas contagiadas suman 3.400. El Tribunal Contencioso Electoral sesionará mañana tarde para decidir si destituye o no a 3 consejeros de Participación Ciudadana y una alterna. La Corte de Justicia elimina el pago del desahucio para los trabajadores públicos que se jubilen voluntariamente. El Tribunal Penal de Pichincha rechazó anoche una acción de protección puesta por la vicepresidenta Verónica Abad, con la que buscaba que Daniel Noboa le encargue el poder para hacer campaña. Ahora solo le queda la Corte Constitucional. Algunos integrantes del equipo de seguridad que protegía a un candidato a la asamblea en Guayas no tenían permiso para portar armas. Esto causó un incidente con miembros de la Policía Nacional. 1.800 reservistas reforzarán la seguridad en los recintos durante las elecciones del 9 de febrero. Y en total habrá 30.000 soldados en las calles. Y sin plata, ¿cómo hará el próximo presidente para cubrir atrasos, deudas y promesas de campaña? Televistazo presenta una radiografía de las cuentas públicas en la 5ª entrega de la serie sobre los problemas urgentes del país. No hay sobrevivientes tras la colisión entre un avión de American Airlines y un helicóptero de entrenamiento militar cerca de Washington, D.C. 67 personas viajaban en las 2 aeronaves. La cárcel de Guantánamo, que antes albergaba terroristas, ahora se usará para recibir hasta 30.000 migrantes indocumentados, según una polémica orden firmada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 2 niños de 7 y 4 años mueren aplastados por la caída de un árbol de eucalipto de 35 metros en el Parque La Paz, en el sur de Cuenca. Los clubes de los ecuatorianos Denil Castillo, Kevin Rodríguez y Nilson Angulo clasificaron a repechaje en la Europa League. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos con la información más destacada. Muy buenas noches y bienvenidos a Televistazo Estelar. Ecuador entró en una epidemia de dengue, así lo informó el Ministerio de Salud Pública, que incluso ya reporta los primeros casos de fallecimientos por esa enfermedad. Carla Algado en el siguiente reportaje explica que solo en lo que va de enero ya se han registrado más de 4.500 casos. Oficialmente hay una epidemia de dengue en el país. Teresa Ahumada, subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, dio la noticia la mañana de este jueves. Los casos han aumentado de forma alarmante. En apenas 4 semanas ya se han reportado 4.506 personas contagiadas. 2 personas fallecieron en lo que va del año de la provincia de Napo. Tenemos el caso del adolescente de 16 años y de la adulta mayor de 65 años. En el caso del adolescente, al realizar los exámenes pertinentes, él tiene un dengue grave y en el caso de la adulta mayor es un dengue con signos de alarma. Los casos se concentran en la provincia de Napo, que tiene 899 contagios. Le sigue Orellana con 626, Manabí con 296 casos y 261 en Zamora Chinchipe. En las provincias donde nosotros estamos presentando la mayoría de casos, han hecho estas mesas intersectoriales donde el Ministerio de Salud Pública tiene ya áreas adecuadas para lo que son pacientes que presentan el dengue. Estas salas están conformadas por médicos que tienen conocimiento en el manejo, es decir, el Ministerio de Salud Pública está preparado. Desde 2023 los casos de dengue en el país vienen en ascenso. Ese año llegaron a 27.838 contagios y en 2024 se duplicaron. Esta enfermedad se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti y el epidemiólogo David Larreategui cuenta que se identifica sobre todo por 2 síntomas. También le llaman la fiebre quebrantahuesos por un escalofrío intensísimo, ¿no? El escalofrío en el dengue, la fiebre. Otra característica, digamos, del dengue es el dolor. El dolor de cabeza es particular, tiene un dolor retroocular, que te duele justo por detrás de los ojos. En Ecuador circulan 3 de 4 tipos de dengue que hay según la Organización Mundial de la Salud. Los estudios dicen que el de tipo 2 es altamente contagioso y por ahora es el que predomina en el país. Estados Unidos. Trump siembra el pánico.
El temor que existe entre la comunidad migrante indocumentada en los Estados Unidos por las medidas adoptadas por Donald Trump provoca ausentismo laboral en fábricas, sembríos, construcciones laborales en ciudades como Nueva York y también en el estado de California. También el comercio reporta una reducción, como lo informa Bessie Granja. Las redes sociales han sido la plataforma utilizada por diferentes usuarios para mostrar cómo los operativos antiinmigrantes ejecutados por la administración de Donald Trump han provocado tanto temor y por ende ausentismo laboral entre la comunidad hispana indocumentada. Otro efecto es la reducción en el comercio. Calles de Union City en Nueva Jersey, estado de Nueva York, lucen despobladas. Aquí locales han experimentado una baja significativa de clientes. Según migrantes ecuatorianos que captaron estos videos, desde hace una semana ya no se observan grupos de personas en la parada de bus, estaciones y en calles en general. Lo mismo ocurre en el condado de Westchester, en ese mismo estado, como confirma Luis Yumbla, vocero de la comunidad ecuatoriana migrante en Nueva York. La gente está atemorizada y sí se ha notado un drástico disminución de personas a los trabajos. A esta fábrica de alimentos en el estado de Oregon, los empleados, en su mayoría migrantes indocumentados, no llegaron a trabajar por temor a ser deportados. Allí existía un aviso de la llegada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Este otro video fue captado en una cadena de distribución minorista de materiales de construcción, ubicado en el estado de Mississippi, donde no se registra la frecuencia habitual de clientes diarios. Rafael Núñez y Marcial Lagunes son dos comerciantes en la ciudad de Bakersfield, en el Valle Central de California. Ambos dicen que ya se registran pérdidas en las ventas de sus negocios de panadería y comida mexicana, luego de que varios agentes ICE comenzaron a realizar redadas migratorias. Pienso que a mí en lo particular de pérdidas de un 25 a un 30% me ha afectado. En el condado, si pregunta a cualquier gente, no trabajaron por una semana. Por toda esa semana que nos vieron no trabajaron ni por la que siguió. Temen verse obligados a despedir personal o al cierre parcial de los comercios, lo que afectaría también la economía de algunos estados, en especial de aquellos que producen comida para todo el país y que dependen de la mano de obra migrante. Y la situación para los ecuatorianos deportados no es fácil. Por lo pronto, el gobierno los atiende con un plan de urgencia. Lo anunció la ministra de Inclusión Económica y Social, pero no dio detalles sobre montos y mecanismos de acceso. Veamos. La política migratoria restrictiva de Donald Trump obliga al Ecuador a montar un plan que el gobierno dice estará listo hasta el lunes, y para ello hay un presupuesto que saldrá del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El plan contempla la entrega de un bono durante 3 meses. Aún no se sabe el monto, pero se tiene claro que no será para todos. Ya les estaremos haciendo conocer a los ciudadanos y ciudadanas que están siendo deportados cuál va a ser la ruta, cuáles son los requisitos establecidos y cómo cada uno de ellos puede acceder a estos programas. El plan integral que anunciará el gobierno incluye capacitación en diferentes áreas. Serán capacitados con ciertas destrezas para que puedan incluirse laboralmente en el Ecuador en el corto plazo. La canciller Gabriela Sommerfeld afirma que también se aumentarán los controles en los ingresos al Ecuador para que la situación no se salga de control, porque también se espera una nueva oleada de migrantes venezolanos. En Estados Unidos, equipos de emergencia y agencias federales intentan recuperar los restos de las víctimas y las cajas negras de los 2 aeronaves que chocaron sobre el río Potomac junto a Washington, la capital. 67 personas murieron cuando un helicóptero del ejército y un avión de pasajeros que se aproximaba al Aeropuerto Nacional Reagan impactaron en el aire. El presidente Donald Trump lamentó lo ocurrido y sin ninguna prueba responsabilizó a las políticas de inclusión de los gobiernos demócratas. Las labores no cesan en las heladas aguas del río Potomac para recuperar los restos de las víctimas del accidente aéreo de anoche, cuando un avión de American Airlines con 64 personas a bordo y un helicóptero militar Black Hawk con 3 tripulantes chocaron en el aire. No hubo sobrevivientes y hasta ahora se han recuperado 28 cuerpos. Entre los pasajeros del avión comercial estaban figuras de patinaje artístico, 2 patinadores adolescentes y sus madres, así como una pareja de entrenadores rusos, campeones mundiales de 1994, que regresaban de un campamento en Wichita, Kansas.
También está el piloto de la aeronave, Sam Limley, de 28 años, que estaba por casarse. Varias agencias federales trabajan en la zona con temperaturas de hasta 3 grados bajo cero. También buscan las grabadoras de datos de vuelo, conocidas como cajas negras, para determinar las causas de la colisión. El accidente ocurrió cuando el helicóptero, que estaba haciendo un vuelo de entrenamiento a baja altitud por Washington, D.C., y el avión que se preparaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, impactaron en el aire sobre el río Potomac, a solo 8 kilómetros de la Casa Blanca. Un audio revela que desde la torre de control se comunicaron con los tripulantes del helicóptero para advertirles que estaban acercándose a una aeronave con pasajeros. El controlador aéreo le preguntó al Black Hawk si veía el avión y el piloto le confirmó, pero no cambió su rumbo. El operador entonces hizo otra llamada y le ordenó que pasara detrás de la aeronave, pero ya no hubo respuesta. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, admitió que hubo un error, pero dice que la tripulación era bastante experimentada. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump lamentó lo ocurrido, pero sin ninguna prueba señaló como responsable de la tragedia a las políticas de inclusión impulsadas por los gobiernos demócratas, por la contratación de personas con discapacidad. Trump prometió elevar los estándares de las contrataciones para controladores aéreos y esta tarde firmó un documento que ordena una evaluación inmediata de la seguridad aérea y prioriza la competencia y las capacidades profesionales antes que la diversidad, la equidad y la inclusión. Abad, en manos de la Corte. Un tribunal penal de Pichincha rechazó la acción de protección presentada por la vicepresidenta Verónica Abad y decidió no pronunciarse sobre el decreto número 500 porque ya está en conocimiento de la Corte Constitucional. Abad exhortó a ese organismo a que emita la sentencia de inmediato, informa Jacqueline Rodas. La vicepresidenta Verónica Abad volvió a los tribunales para buscar que se resuelva su situación. Ella esperaba que los jueces penales de Pichincha declaren la violación de sus derechos y ordenen al presidente Daniel Noboa que no insista en mandarla a Turquía en un cargo secundario y le asigne nuevas funciones, entre otras medidas de reparación. Al momento, la secretaria de la Administración, Cynthia Gelibert, sigue cumpliendo el papel de vicepresidenta encargada. La audiencia se dio con más medidas de seguridad que en ocasiones anteriores y no se permitió que la prensa ingrese a la sala. Luego de 5 horas de deliberación, el tribunal rechazó la acción de protección presentada por Abad en contra de 5 decretos emitidos por el primer mandatario. Los jueces, por unanimidad, decidieron que 2 decretos ya están extintos, que sí es potestad de Noboa delegarla como consejera temporal en Turquía y que analizar la ausencia temporal por fuerza mayor excede sus competencias. Se abstuvieron de pronunciarse sobre el decreto 500, con el que Daniel Noboa encargó la presidencia de la República a Gelibert mientras él hace campaña. Mañana ya va a emitirnos un decreto en donde nuevamente se ha puesto a la señora Gelibert como presidenta, cuando los ecuatorianos ni conocemos quién nos va presidiendo. O sea, en realidad hemos llegado a lo absurdo. El tribunal no decidió sobre el decreto 500 porque ya está en conocimiento de la Corte Constitucional. Los jueces recordaron que la causa fue admitida el 10 de enero. Por eso Verónica Abad fue enérgica en su mensaje a la Corte. Exijo a ustedes, la Corte Constitucional. El país va a seguir estando desordenado, en caos, sin saber qué es lo que vamos a hacer los ecuatorianos. Y por esa misma razón, la Corte Constitucional tiene que pronunciarse ya. Los abogados de Abad anunciaron que apelarán la decisión del tribunal, pero ahora centran su atención en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que está pendiente desde la sesión del pasado jueves. Y tras esta decisión de un tribunal de garantías penales de abstenerse de pronunciarse sobre el decreto 500, la expectativa se centra ahora en la Corte Constitucional, donde el caso lleva a la espera una semana, como lo informa Fabiola Santana. El Tribunal de Garantías Penales, que resolvió la acción de protección de Verónica Abad, no se pronunció sobre el decreto 500 y dejó la pelota en el terreno de la Corte Constitucional. Allí se debe decidir si es constitucional que el presidente Daniel Noboa encargue la presidencia mientras hace campaña a su secretaria de la Administración, Cynthia Gelibert, y no a la vicepresidenta elegida en las urnas.
El jueves y viernes de la semana pasada, el pleno del organismo se instaló para resolver 29 causas. La séptima era el proyecto de sentencia de la jueza ponente Carla Andrade. Pero la sesión terminó sin resolución y desde entonces el caso no se ha movido. De hecho, mientras la Corte sesionaba para tomar una decisión, Noboa encargó por tercera ocasión la presidencia a Gelibert. En una semana termina el periodo de campaña electoral y hay expectativas sobre las actuaciones de los jueces, que son los únicos que pueden zanjar la pugna respecto de la función única de la vicepresidenta, que es reemplazar al presidente en los casos previstos en la Constitución. La Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el pago de la bonificación por desahucio cuando el trabajador se retire voluntariamente para acogerse a la jubilación. Esta figura solo aplica para funcionarios del sector público. La decisión establece un precedente jurídico obligatorio para el cálculo de las indemnizaciones. Adriana Bermeo con los detalles. Las personas que decidan retirarse voluntariamente de su empleo para acogerse a la jubilación no recibirán la bonificación por desahucio. Esta figura solo aplica para funcionarios del sector público. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia emitió este miércoles una resolución que establece un precedente para el cálculo de indemnizaciones en esos casos. La ley establece que cuando un trabajador renuncia debe recibir obligatoriamente una bonificación que corresponde al 25% de su último sueldo por cada año completo de trabajo. Este beneficio no se aplicará para los servidores públicos que se retiren por jubilación porque la Corte Nacional de Justicia determinó que se estaría beneficiando 2 veces por la terminación laboral. Esto no altera el pago de bonificaciones para quienes tengan contratos colectivos ni para aquellos que sean despedidos y se acojan a la jubilación. En esos casos se mantendrá el pago por desahucio. La Corte Nacional de Justicia aprobó esta resolución porque había fallos contradictorios en materia laboral. En los próximos días, cuando sea publicada en el registro oficial, entrará en vigencia. Este es el segundo precedente jurisprudencial obligatorio que emite la Corte en menos de 2 semanas. El 22 de enero resolvió que la remuneración para el cálculo de las indemnizaciones por despido intempestivo será la última percibida siempre que ésta sea más favorable para el trabajador. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó al Ministerio de Economía y Finanzas que el monto de la deuda que tiene el Estado con esa entidad supera los 24.200 millones de dólares. Ahora se desarrolla un proceso de conciliación de estas cifras presentadas y se espera tener un acuerdo hasta marzo de este año sin que exista claridad sobre el origen de los recursos que financiarán el pago de esas obligaciones. En julio del 2024, entre las reformas que aprobó la Asamblea a la Ley de Seguridad Social, estaba la disposición de determinar los valores de la deuda del Estado con el IES en un plazo de 4 meses. Esto debe realizarse en un proceso de conciliación de cuentas entre el Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y debe contemplar el pago de intereses. Aquí un primer problema, porque ese plazo venció en noviembre del año pasado. Finanzas, sin embargo, dice que tiene hasta marzo para llegar al acuerdo y la única referencia que se tiene de marzo es el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para transparentar esa deuda y determinar cómo se la va a pagar hasta esa fecha. El IES, según información a noviembre del 2024, indicó que la deuda superaba los 24.200 millones de dólares. Más de 6.300 millones de dólares por distintos rubros del fondo de pensiones. Al sistema de salud, la deuda supera los 17.500 millones. Por devolución de IVA, son más de 300 millones. Para el pago, según la reforma, se suscribirá un convenio y se establecerá un cronograma que no debe ser mayor a 10 años. Y ese rubro debe constar en el presupuesto general del Estado desde 2025. Pero ese es un problema porque, al ser este un año electoral, el presupuesto es prorrogado y se puede modificar máximo en un 15%. Estos valores incluyen deudas que datan del 2012 y la información de respaldo se encuentra en distintas fases de procesos de revisión y validación en el Ministerio de Finanzas. La reforma también dispone que lo que no se logre conciliar lo mediará la Procuraduría en un plazo de 3 meses y si la mediación no media, se deben iniciar acciones judiciales para que lo que no se ha pagado en años se cancele en 60 días. Entonces, al problema de los plazos se suma el de los montos. El Estado no tiene capacidad para pagar 24.200 millones de dólares y menos en una década.
Para tener una referencia, el total de ingresos del presupuesto general del Estado en 2024 no alcanzó los 23.000 millones de dólares. No llegaría a ser viable el cumplir con esta disposición dentro de los tiempos y en los parámetros que están establecidos en la ley. Si bien es cierto, es un monto significativo, no se puede dejar de lado que al final del día la garantía del derecho a la seguridad social es uno de los fines primordiales del Estado ecuatoriano, según la Constitución. Ante los hechos, el país estaría una vez más frente a una reforma legal que no se puede cumplir. Y al Fondo Monetario, algo habrá que decirle porque ese plazo de marzo es un plazo prorrogado. Todo lo que se está haciendo ahora, el multilateral lo esperaba en octubre de 2024. El Ministerio de Educación y el Servicio de Rentas Internas presentaron un programa de incentivos tributarios para las personas y empresas que hagan donaciones al sistema educativo público. Además, desde la próxima semana se desplazarán brigadas móviles para emitir licencias de conducir. Adriana Bermeo tiene más detalles de estos y otros servicios. Desde la próxima semana, las brigadas móviles de la Agencia Nacional de Tránsito emitirán licencias en cantones de Bolívar y Galápagos. En Caluma, el 5 de febrero de 8 a 18 horas y el 6 de febrero de 8 a 14 horas en la Casa del Artesano. En la Isla Isabela, desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de febrero de 8 a 17 horas en la Sala de Sesiones del Consejo de Gobierno. El Ministerio de Educación y el SRI presentaron un programa de incentivos tributarios para las personas y empresas que hagan donaciones e inviertan en el sistema educativo público. Podrán deducir hasta el 150% adicional en el impuesto a la renta por donaciones hechas en matrículas y pensiones escolares, alimentos saludables, construcción, mantenimiento y mejoras de instituciones educativas, y la compra de plataformas y equipos para conectividad. Los interesados pueden inscribirse en educacion.gov.es/incentivos tributarios. Este viernes a las 9 horas se realizará el simulacro nacional de tsunami en 29 cantones de 5 provincias del perfil costanero y en Galápagos. En Esmeralda se simulará un sismo de 8.8 grados y participarán 20.000 personas. En Manta habrá cierres viales porque se representará una emergencia con daños de infraestructura. En todas las playas se activarán 152 sirenas para que se dirijan a los puntos seguros establecidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos, con la ayuda de su personal y de otras instituciones de socorro. Se estima que el simulacro durará 1 hora. Elecciones 2025. Personal de reserva de las Fuerzas Armadas se sumará al control de la seguridad en los recintos electorales a escala nacional. Cerca de 2.000 refuerzos se unirán a las tropas desde el martes de la próxima semana. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas convocaron a los soldados de reserva para reforzar el control de seguridad de los 4.349 recintos electorales, donde se votará el domingo 9 de febrero. La Dirección de Movilización del Comando Conjunto citó a 1.800 reservistas para reentrenamiento y empleo en las unidades militares de Quito, Guayaquil, Ibarra y El Coca, desde el martes 4 de febrero hasta el lunes 10. Desde el 23 de este mes, cuando se abrió la convocatoria, se han presentado 8.000 solicitudes en línea y hasta el próximo martes se prevé que lleguen a 15.000. Serán calificados los reservistas de entre 19 y 45 años que cumplan con todos los requisitos. El personal de reservistas que sean declarados idóneos, luego de los exámenes médicos, psicológicos de una estación de policía judicial, ellos van a ser incorporados inmediatamente a las unidades militares, tanto de la Fuerza Terrestre como de la Fuerza Naval. Por los 7 días recibirán $204 de viáticos, rancho y bono de campo. Los reservistas se desplazarán con las unidades militares destinadas a los recintos electorales para la seguridad y control de los kits, papeletas, certificados de votación y actas de escrutinio. Las Fuerzas Armadas serán las responsables de la cadena de custodia de ese material y del control de los recintos. En aquellos considerados de alto riesgo, se colocarán vallas metálicas de protección y no se permitirá el ingreso con mochilas. 2 días antes de las elecciones, más de 30.000 militares se movilizarán a los recintos electorales a escala nacional.
Los candidatos llevan parte de su campaña en las redes sociales, hacen bromas, cuentan sus propuestas e incluso muestran sus recorridos. Esto es lo que han publicado en sus cuentas digitales durante las últimas horas. Veamos. Puede parecer fácil, pero eso de hacer un corazón con las manos a veces se complica más de la cuenta. A veces hago así. Lo bueno es que este tipo de cosas sirven para crear contenido y subir a redes en medio de la campaña electoral. Es que ser un candidato divertido funciona en redes, decir verdades, pero con algo de humor. Pero más temible tú eres. Los candidatos eligen estilos distintos para transmitir lo que quieren decir. Puede ser el pararse frente a la cámara y simplemente decirlo. El hambre o la miseria. Corrupción del pasado. O usar imágenes y metáforas para prometer un futuro mejor. Que este billete de $2 represente suerte. He vuelto y más arrecho que nunca. Juan Iván Cueva recuperó sus cuentas después de un hackeo y empezó nuevamente a publicar contenido. El mejor perfil para defender el medio ambiente. ¡Claro! ¡Es el Yaku! Mostrar al líder es algo que la candidata de la Revolución Ciudadana suele hacer. Llamémoslo al macho. Estoy nervioso. Aló. Hola, presidente. Ella acostumbra a subir gran cantidad de contenido diariamente a sus redes sociales. En unas publicaciones saluda, en otras baila y en algunas habla contra el gobierno actual. Y qué lástima que el presidente Noboa calle. Daniel Noboa también le dedicó a ella unas palabras. Ocurre que en un céntrico estadio de Guayaquil, el Yeyo Úraga, apareció un letrero supuestamente colgado por la Revolución Ciudadana, en el que se decía que ahí se va a construir una nueva cárcel. Noboa respondió en la red X: cuando la desesperación te hace cometer errores, ahora quieren volver al Yeyo Úraga una cárcel. Avanza la primera fase del alto al fuego entre Israel y el grupo Hamas, que hoy liberó a otros 8 rehenes que estaban cautivos desde el asalto terrorista de octubre de 2023. Se trata de una mujer soldado israelí, 2 civiles israelíes y 5 tailandeses. A cambio, Israel liberó a 110 prisioneros palestinos que fueron llevados a Cisjordania. El reporte con Pedro Jiménez. Momentos de tensión en medio del desorden que rodeó a esta liberación de rehenes. Era el instante en que Arbel Yehud, de 29 años, era llevada hacia los vehículos de la Cruz Roja por parte de militantes del grupo Hamas y la Yihad Islámica, en una demostración de fuerza mientras eran apoyados por miles de personas congregadas alrededor. Ocurría en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Luego la rehén fue transferida a unidades de las fuerzas de defensa que la llevaron de regreso a Israel. Este mismo día fue liberado Gadi Moses, de 80 años, y la soldado israelí Agan Berger, de 21 años, que fue escoltada por militantes enmascarados y armados con rifles mientras caminaba hacia una tarima instalada en Jabalia, en el norte de Gaza. Los 3 rehenes israelíes y 5 ciudadanos tailandeses estuvieron 482 días secuestrados. En esta primera fase del alto al fuego, Hamas debe devolver a 33 rehenes. 15 han salido hasta ahora y habrá una nueva liberación el sábado. Pero el acuerdo estipula además que Israel debe soltar a unos 2.000 presos palestinos. El primer ministro Benjamín Netanyahu condenó el caos durante la liberación de los rehenes y detuvo momentáneamente el procedimiento. Llamó la atención a los negociadores, indicándoles que no se puede poner en riesgo a su gente cuando están a punto de volver a casa. Horas después, llegada la noche, autorizó el trayecto final de los buses con 110 excarcelados. 32 cumplían penas de cadena perpetua por asesinato y participación en los ataques de octubre. Los demás tenían condenas por otros delitos y ahora están libres en suelo palestino, en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania. Salman Momika, un activista que fue conocido por realizar quemas públicas del Corán, fue asesinado a tiros en su apartamento en Suecia. Momika, un refugiado iraquí de 38 años que residía en Estocolmo, realizaba esos actos supuestamente en defensa de la libertad de expresión, lo que provocó importantes protestas en 2023. Las autoridades suecas indican que fue víctima de un ataque armado en su domicilio mientras estaba haciendo una transmisión en vivo en TikTok. Hay 5 detenidos por este caso. En Italia, 2 esquiadores se salvaron por poco de ser alcanzados por una avalancha. Ocurrió en la provincia de Tirol del Sur, en los Alpes italianos, cuando toneladas de nieve se desprendieron de una montaña, mientras 2 hombres se deslizaban en la zona.
Al darse cuenta de la luz, descendieron rápidamente y lograron ponerse a un lado, resultando ilesos. Según las investigaciones, la pareja estaba esquiando fuera de la pista, en una zona prohibida por su inestabilidad. República del Meme es un stand-up comedy que se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Además, en Quito, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador interpretará un concierto denominado Fantasía Italiana. Estefanía Arias con más detalles de la agenda cultural. La música popular se interpretará en la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, un concierto del dúo ecuatoriano Hermanos Miño Naranjo, junto al cantautor Erlin Brito y el mariachi Tabasco. El show será este sábado 1 de febrero a las 20 horas. Me llamo el Beato de Nobol. Un stand-up comedy lleno de humor y que cuenta las situaciones que definen cómo en el país jamás faltarán memes. República del Meme se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, interpretado por Eduardo Requena, conocido como el Beato de Nobol. El show será este jueves 30 a las 8:30 de la noche. Un viaje musical que incluye en el repertorio concierto para oboe. Fantasía Italiana se presentará en la Casa de la Música en Quito, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Yuri Sobolev y con la participación del solista Gianfranco Bortolato. El espectáculo será este viernes 31 a las 20 horas. Un árbol de 35 metros se derrumbó en un parque del sur de Cuenca, atrapando a 2 niños. Pese a los esfuerzos de rescate, ambos fallecieron. Ahora las autoridades evalúan si otros árboles representan un riesgo. El juego se detuvo de golpe. Eran las 12:15 de este jueves cuando un eucalipto de 35 metros se desplomó en el Parque de la Paz en el sur de Cuenca. Entre los escombros de ramas y hojas, la tragedia se reveló. 2 niños no lograron escapar. Las 20 personas que estaban en el sitio intentaron rescatarlos, pero el peso del árbol lo hizo imposible. 30 bomberos y 25 empleados de la empresa municipal de aseo de Cuenca, EMAC, trabajaron durante 20 minutos para liberar a las víctimas. Una niña de 7 años y un pequeño de 4. La menor murió mientras era trasladada en una ambulancia, mientras que el otro niño falleció 2 horas después en el Hospital Vicente Corral Moscoso. La niña mayor estaba con el señor padre. Él está en buenas condiciones. Lamentablemente la niña tuvimos la pérdida y sin signos vitales luego de las labores profesionales del personal médico y paramédico. El árbol destruyó parte de los juegos infantiles y arrancó cables de telefonía. En un comunicado, la EMAC informó que la caída ocurrió porque las raíces estaban podridas, lo que comprometió la estabilidad del árbol. Estamos activados, como les digo, con todo el eje de trabajo social. Ya se encuentran los señores psicólogos dando soporte y atención a los familiares de la víctima. Durante 7 horas, el parque permaneció cerrado mientras se retiraban los restos del árbol. Ahora, personal del municipio de Cuenca evalúa si hay otros en riesgo para evitar nuevas tragedias. Naranjal cerró 2024 como el tercer cantón más violento del país según su cantidad de habitantes. 3 grupos de delincuencia organizada se disputan ese territorio que forma de hecho parte de la ruta del narcotráfico y el contrabando. La población está atemorizada, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Que un habitante de Naranjal acceda a hablar en estos días es difícil. En estos momentos estoy como que un poquito asustadas. En el 2024, una ola de muertes violentas cubrió a este cantón al sur de la provincia del Guayas y la gente tiene miedo. Hubo 136 asesinatos, cifra alarmante si se considera que aquí solo viven 83.691 personas, es decir, una tasa de 163 muertes por cada 100.000 habitantes, el tercer cantón más violento del Ecuador, según su densidad demográfica. Preocupa y uno anda con el temor por su hijo. Naranjal tiene 2.015 kilómetros cuadrados y el 70% de sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería. El resto, casi en su totalidad al comercio. Ellos son víctimas de la guerra que se ha desatado entre bandas, que desde Guayaquil llegaron al cantón. En este caso, como son los lobos y choneros lagartos.
Según la información policial, los lobos ocupan el mayor territorio, incluyendo la parroquia Taura, también la zona centro y sur del casco urbano, mientras los choneros han invadido los recintos Villanueva y Jaime Roldós, y los lagartos están en Puerto Inca. El 90% de los asesinatos son de miembros de estos grupos armados. Todo por controlar Naranjal, que es una zona estratégica debido a la carretera que cruza por el cantón. Al menos 10.000 vehículos pasan a diario por esta vía y escondidos entre esos están los que llevan droga y contrabando desde Colombia y Perú a los puertos. Y parte de lo que arroja la minería ilegal en Ponce Enríquez también circula por aquí. Que es oro, fuertes cantidades de dinero, productos de la minería ilegal. De la Ponce Enríquez sale aproximadamente hasta casi Balao, de ahí cogen por lo que es Naranjal, hacia kilómetro 26, de ahí puede ser Milagro, Guayaquil. En sectores como la Jaime Roldós, tomado por choneros, quedan huellas de los asesinatos en las paredes. Y murales también dejan claro cuándo se ingresa al sector de los lobos. Y a mí mismo ya me quitaron la llave. ¿La llave de qué le quitaron? De la puerta. ¿Quién le quita la llave? Y ahí ya saben cómo son esos. No le puedo decir porque tengo mucho miedo. Aún no termina el primer mes del año y ya hay 16 nuevas muertes violentas. La policía asegura que es difícil exterminar a estos grupos con solo 199 uniformados, 8 autos y 11 motos que necesitan mantenimiento. Y pese a que les han dado fusiles, no se acerca la cantidad de armamento que usan los criminales, que tienen en zozobra Naranjal. Esta mañana la policía allanó la alcaldía de Riobamba y detuvo a 10 personas, entre ellas 3 concejales. Según la Fiscalía, la acción responde a una investigación por presunta asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho también. Ángel Pilatuña informa. Al menos 20 policías entraron durante la madrugada al edificio en el centro de la ciudad para allanar despachos de concejales y también las oficinas de la Dirección de Movilidad. Completamente sorpresivo, realmente uno no espera esto, uno espera continuar con el trabajo y vamos a ver qué pasa, voy a tratar de hacer mi ingreso. En paralelo, otro grupo de uniformados allanaban 8 casas en diferentes sectores de Riobamba y una en el cantón Payatanga, donde reside el exprefecto de Chimborazo, Mariano Curicama. Armas, dinero en efectivo, documentos, equipos electrónicos y celulares fueron incautados. Según la Fiscalía, la acción responde a una investigación que comenzó en 2023 por presunta asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Hubo 9 detenidos. Entre ellos figuran los concejales Carlos Aulla, Edison Tene y Galo Falconín, el director de movilidad, así como el exprefecto de Chimborazo y varios empresarios y abogados de Riobamba. Estarían realizando negocios de contrabando y de igual manera trámites de matriculación y licencias sin cumplir los requisitos necesarios. La policía añadió que entre los detenidos hay quienes tenían nexos con reos procesados por lavado de activos. Esta noche en la Corte Provincial de Justicia se realizará la audiencia de formulación de cargos, mientras que el municipio de Riobamba anunció que mañana se retomará la atención al público. Y la policía detuvo a alias Fede, cabecilla del grupo armado Los Águilas, considerado un objetivo de alto valor por el bloque de seguridad. Este jueves, la fuerza pública realizó varios operativos y allanamientos en 3 provincias para poder capturar a otros integrantes de organizaciones delincuenciales. La Unidad de Investigación Antidrogas de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, detuvo este jueves a Rolando Gómez Quinde, alias Fede, cabecilla del grupo armado Los Águilas, considerado objetivo de alto valor por el bloque de seguridad. Fue capturado en la urbanización La Aurora, en Daule, Guayas, junto a 3 integrantes de esa organización criminal vinculada a los choneros. En el allanamiento se incautaron 9 fusiles, 4.950 municiones, uniformes similares de Fuerzas Armadas y Policía, cascos, chalecos antibalas, 2 vehículos. Se decomisaron 202 paquetes de cocaína y 1.400 cápsulas de heroína, valoradas en el mercado internacional en $5 millones, según la policía. En la audiencia de flagrancia, un juez ordenó la prisión preventiva del cabecilla de Los Águilas. Alias Fede ya estuvo detenido en mayo de 2024. Fue capturado por el bloque de seguridad en una finca en la vía Guayaquil-Salinas, en la denominada narcofiesta. La Fiscalía le acusó de tráfico de armas, pero salió libre porque una jueza le concedió medidas sustitutivas. Esta madrugada la policía realizó una operación antidelincuencial en el Cerro Mapasingue, en Guayaquil, para detener a integrantes del grupo armado Los Tiguerones, dedicados a la extorsión, sicariato, robo, microtráfico.
22 personas fueron capturadas y se decomisaron armas, municiones, explosivos, droga, motocicletas, chalecos balísticos, radios de comunicación. 17 personas en diferentes operativos fueron detenidas este jueves en el norte y sur de Quito. Son acusadas de estafa, robo, tráfico de drogas. 4 tenían boletas de captura por abuso de confianza e intimidación. La policía decomisó armas, celulares, vehículos, entre otras evidencias. 2 vehículos. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. Y los candidatos recorren el país aprovechando los últimos días de la campaña electoral. En cada lugar cumplen con el protocolo de hacer recorridos, otorgar entrevistas y dar a conocer su plan de gobierno. Vamos a verlo. Andrea González estuvo en la provincia de El Oro. Junto con los candidatos a asambleístas de Sociedad Patriótica, recorrió las calles y los mercados de Machala. La candidata, que ha reportado ser víctima de amenazas en esta campaña, estuvo siempre protegida con un chaleco antibalas, a veces haciendo juego con su vestimenta, y otras con la identificación de la Policía Nacional, pero nunca sin ella. Jorge Escala visitó el norte del país, Santo Domingo, y recorrió no solo las calles, sino también los medios de comunicación. En cada entrevista, una promesa para mejorar el país. Seguridad social, reactivar la economía. Nosotros hemos propuesto... Mientras tanto, en Manabí estaba Juan Iván Cueva. Fue invitado a un conversatorio en la Universidad San Gregorio de Portoviejo, en donde dio una charla y una explicación de su plan de gobierno. También escuchó las peticiones de los jóvenes, cuyas inquietudes giraron, sobre todo, en los temas de seguridad, empleo y acceso a la educación. Henry Cucalón estuvo en Durán, provincia del Guayas, aceptando una invitación de comerciantes y de líderes comunitarios. Hubo una caravana previa, pero el acto principal fue con ellos, que tenían como tema prioritario la necesidad de contar con mayor seguridad en un cantón que está entre los más peligrosos del país. Gente que tiene los mismos sueños. Los candidatos siguen recorriendo todas las provincias y exponiendo sus propuestas en el marco de una campaña a la que le queda apenas una semana más. Un operativo de control terminó en incidentes entre la policía y personal de seguridad de un candidato a la Asamblea Nacional por el oficialismo. Esto ocurrió en el Guasmo, en Guayaquil, durante un recorrido de campaña de Acción Democrática Nacional. Paul Romero amplía la información. Policías y militantes del oficialismo se enfrentaron este miércoles durante un operativo de control de armas en el Guasmo Sur de Guayaquil. Los videos de los incidentes se difundieron en redes sociales. Durante la requisa de armas hubo forcejeos y empujones entre policías e integrantes de seguridad del candidato a la Asamblea, Jorge Chamba, por Acción Democrática Nacional. Él cuestionó a los uniformados y trató de justificar que personas que lo acompañaban durante el recorrido de campaña estén armadas sin contar con los permisos del Comando Conjunto. Soy asambleísta vigente, tengo más de 10 intentos de asesinato, tengo más de 10 solicitudes. ¿Ya? Y nadie de ustedes me presta atención, nadie. ¿Cómo le quiere que le diga? No, no me estoy saltando. No, señor. Tengo que armar mi propia gente porque estoy en riesgo de muerte, señor. Y si me vienen a matar... ¿Cómo que calla tú? Mire, qué pena, dice. O sea, me matan, qué pena. No, señor. Yo estoy de acuerdo con el caso de seguridad. Ya, está bien. Pero siempre y cuando hay personas armadas deben estar con los documentos en regla, nada más. Solo una persona presentó los documentos de autorización de porte y tenencia de armas de fuego. Eso es lo que tiene. Si no soy infante de marina, no ofenda. No saben ni cómo hacer. ¿Cómo no va a ser si soy infante de marina? El Ministerio del Interior y la policía no se han pronunciado sobre este incidente y tampoco confirmaron si hubo detenidos. Estábamos trabajando. En las redes sociales circuló un audio atribuido al candidato en el que asegura que la policía detuvo a integrantes de su equipo y pide la intervención de la ministra del Interior para que los liberen. Estados Unidos. Trump siembra el pánico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará 30.000 migrantes indocumentados con cargos criminales a la base militar de Guantánamo en Cuba. Ha ordenado al Pentágono y al Departamento de Seguridad adecuar esas instalaciones, donde dijo que irá gente tan peligrosa que ni siquiera la quieren de regreso en sus países.
Donald Trump ha establecido un nuevo destino para indocumentados. Será la base militar de Guantánamo en Cuba. Y también ha decidido quiénes irán a ese sitio. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe, dijo. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan. Así que los enviaremos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad inmediatamente. Y añade, es un lugar difícil del cual salir. Lo que hemos firmado nos acerca un paso más a erradicar el flagelo de la delincuencia migratoria en nuestras comunidades de una vez por todas. El Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional han recibido las instrucciones de habilitar esas instalaciones. Según Tom Homan, máxima autoridad para el control de fronteras y hombre de confianza de Trump, durante décadas ha existido un centro para migrantes en ese lugar. Así que simplemente vamos a ampliar lo que ya existe, dijo. Quienes sean enviados a Guantánamo irán en aviones o en embarcaciones navales de la Guardia Costera. La sección destinada a esos detenidos será administrada por ICE, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, que lucha contra el crimen transfronterizo e inmigración ilegal y que es parte de las operaciones que se ejecutan contra indocumentados, especialmente si cometen delitos y que son expulsados del país a través de la Oficina de Deportaciones. El Consejo de la Judicatura cumplió su periodo y está en funciones extendidas porque no se nombra a los nuevos vocales. Daniel Noboa lleva un mes de demora en enviar su terna, mientras el presidente de la Judicatura, prorrogado, se muestra cercano al primer mandatario. Informa Jacqueline Rodas. Desde hoy, el Consejo de la Judicatura está prorrogado. Terminó su periodo de 6 años, pero el proceso para reemplazarlo está en pausa. El Consejo de Participación Ciudadana, encargado de la designación, está envuelto en polémica por la posible destitución de la Liga Azul, la investigación penal del caso Ligados y la salida del país de Augusto Verduga luego del allanamiento en el que incautaron su teléfono y su computador. Entre las causas del retraso está el incumplimiento del presidente Daniel Noboa, que no envía su terna. La demora lleva un mes y se nota que no hay interés en nombrar al nuevo titular de la Judicatura y a los 4 vocales. Cuando la Corte Nacional se retrasó, el Pleno le dio 48 horas para que cumpla. Para Noboa no hay ni exhortos. La Fiscalía, el Defensor Público y la Asamblea ya enviaron los nombres de sus candidatos. Entre tanto, el presidente de la Judicatura prorrogado, Mario Godoy, se deja ver con el primer mandatario en eventos en Carondelet, en primera fila junto a los ministros. Él mismo replicó la publicación de estas fotos del pasado lunes y en las cuentas institucionales se lee que aplauden la iniciativa de Daniel Noboa, que firmó un acuerdo tecnológico con Google. Además de Godoy, se extiende el periodo de los vocales Solanda Goyes, Yolanda Yupangui y Merck Benavides. Hasta que no haya un nuevo Consejo de la Judicatura, el prorrogado sigue a cargo de los procesos pendientes, de evaluación y designación de jueces, entre ellos repetir el fallido concurso de la Corte Nacional. Y el Consejo de Participación tiene incompleta la lista de consejeros alternos que pueden asumir funciones en caso de la ausencia o destitución de sus consejeros principales. El Consejo pidió a la Asamblea Nacional que posesione a los suplentes para tener consejeros suficientes. Francisco Arcés informa quiénes integran la lista. Si la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral destituyen a los 4 consejeros titulares y a una alterna de la llamada Liga Azul, se repetirá un hecho insólito. El Consejo de Participación no tendrá consejeros principales suficientes para integrarse. La Corte Constitucional debe decidir si destituye a los 4 consejeros principales por incumplimiento de sentencia. Y a la par, el Tribunal Contencioso Electoral tiene pendiente ratificar la destitución de 3 consejeros titulares y una alterna por una infracción electoral grave por hacer campaña como Liga Azul. La sesión para resolver este tema fue fijada para las 18 horas de este viernes. Ante ese riesgo, el Pleno del Consejo pidió a la Asamblea que posesione a consejeros alternos. Estos deben salir de la lista de los candidatos más votados en la elección del Consejo de Participación del 2023. Gonzalo Albán reemplazaría al consejero Augusto Verduga. Oscar Ayerbe a Eduardo Francolor, pero antes Ayerbe deberá ser posesionado en la Asamblea.
Bielka Párraga debería reemplazar a Yadira Saltos, pero Párraga también es integrante de la Liga Azul y por eso está en la lista de los consejeros que pueden ser destituidos por el contencioso electoral. Si eso llegara a ocurrir, le correspondería ocupar ese puesto a Piedad Cuarán. Mónica Mosquera ocuparía el cargo de Nicole Bonifaz, pero eso depende directamente de los fallos que emitan tanto la Corte Constitucional como el Tribunal Contencioso Electoral. Y las lluvias siguen causando afectaciones en las vías del país. Se han habilitado variantes en carreteras para el tránsito vehicular mientras se retira material de los deslizamientos. El caudal del río Upano volvió a subir y complica el paso por la vía Macas-Puyo, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Las lluvias en Morona, Santiago han derivado una vez más en el incremento del caudal del río Upano y eso complica el tránsito en la vía Macas-Puyo. Este tramo está cerrado. Sin embargo, de manera momentánea la policía está dando paso controlado por los nuevos puentes que se levantan en el sitio. En Napo, la vía Baeza-Lago Agrio permanece cerrada para vehículos pesados de 7 de la noche a 5 de la mañana, por lo que deben desviarse por la Baeza-Loreto, el Coca-Lago Agrio. Otras carreteras están habilitadas, pero solo parcialmente. Es el caso de la Baños-Puyo en Pastaza, en el sector El Kilo 2, donde se habilitó una variante para que los autos circulen ante daños en la zona. En la provincia de Sucumbíos, en la Lumbaqui, La Bonita y El Playón, se circula con precaución, porque se ha alertado de deslizamientos constantes. Y en Tungurahua también se habilitó una variante para el tránsito en Lambato, Pelileo, Baños, sector La Maca, por un socavón. El Ministerio de Transporte aseguró que en vías como la Cuenca Molleturo en Azuay y la balsa hacia Río Pindo en El Oro, se está limpiando material de derrumbes para mantener habilitados esos tramos. Y Ecuavisa suma un nuevo reconocimiento. El periodista Diego Bravo Carvajal del equipo Ecuavisa.com ganó el premio Eugenio Espejo UNP en la categoría Plataformas Digitales y Multimedia por el informe El fraude de paternidad causa graves daños físicos y psicológicos en los hombres, en el que se devela una problemática poco discutida, con empatía y claridad, y que según la Unión Nacional de Periodistas aporta una perspectiva valiosa sobre las consecuencias emocionales y sociales. Ese gremio premió también otros trabajos periodísticos en el marco de sus 85 años de fundación. Felicitaciones a nuestro compañero. Y para leer el artículo ganador del premio puede acceder con su teléfono celular al QR. Astrónomos de la Universidad del País Vasco descubrieron 44 estrellas con el telescopio orbital James Webb. Además, Google lanzó una nueva herramienta denominada Deep Research, diseñada para ayudar en investigaciones sobre temas más complicados. Astrónomos de la Universidad del País Vasco descubrieron 44 estrellas con el telescopio orbital James Webb a casi 6.500 millones de años luz. Ellos utilizaron un lente gravitacional para amplificar la luz de una galaxia lejana y lograr identificar estrellas en forma individual. Los científicos están analizando su edad, composición química y temperatura. Google lanzó una nueva herramienta denominada Deep Research, diseñada para ayudar en investigaciones sobre temas más complicados, generar ensayos científicos, resolver temas de computación cuántica o redactar artículos complejos en segundos. No es gratis, hay que suscribirse a Gemini Advance y la herramienta está disponible para computadora y la aplicación en teléfonos Android. Los usuarios de WhatsApp pueden controlar quién puede ver su foto de perfil. Se debe ingresar a la opción Ajustes de la aplicación, luego dar clic en Privacidad, dirigirse a la opción de Foto de perfil. Ahí se selecciona si la pueden ver, los contactos, todos, nadie y excluir específicamente a personas. En diciembre del año pasado, una tortuga gigante murió en Galápagos luego de haber sido atropellada por un vehículo. Esta semana se sancionó al conductor con una multa de $13,000. Sin embargo, son más de 10 los accidentes en los últimos 3 años. Los detalles en la siguiente nota.
En Galápagos, en las últimas 6 semanas, 2 tortugas gigantes fueron atropelladas en la zona urbana de la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago. Las 2 murieron. La dirección del Parque Nacional impuso una multa de $13,248 al conductor que causó la muerte de la tortuga en diciembre. El segundo caso está bajo investigación. Desde 2022, 14 tortugas gigantes y un lobo marino fueron atropelladas, que junto a las aves y las iguanas marinas son las más amenazadas en las carreteras de Galápagos. La directora de Ecosistemas de las islas explica que, según la temporada, hay 2 razones para el aumento de los animales en las vías. Las tortugas tienen un tipo de comportamiento dependiendo de la temporalidad y la temporalidad sus actividades. Cuando están en épocas reproductivas, ellas migran hacia la zona costera, donde ponen sus huevos. A veces para movilizarse a buscar el alimento deben de cruzar por la carretera. Las tortugas gigantes son vulnerables debido a su lento movimiento. Cualquier pérdida de individuos impacta gravemente en su población, debido a que tardan más de un siglo en alcanzar su madurez reproductiva. El parque recomienda respetar los límites de velocidad, reportar al EQ 911 sobre animales en las vías. La vida de Juan Gabriel será contado en un documental que se estrenará este año y del cual se reveló el primer tráiler. Son imágenes caseras que grabó el mexicano desde la década de los 70, en sus conciertos y en su vida familiar. El artista murió en 2016 a causa de un infarto. El actor estadounidense Richard Gere, de 75 años, recibirá el premio Goya Internacional el 8 de febrero. Este galardón del cine español se entrega anualmente a figuras de la pantalla grande por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico y su compromiso social. ¿Cómo neutralizar las mafias del narcotráfico y luchar contra la extorsión? Mañana en Contacto Directo, Fernando Carrión, experto en seguridad, analizará las decisiones urgentes que deberá tomar el próximo presidente para lograrlo. Además, Evelyn Alonso, abogada migratoria en Estados Unidos, explicará qué pasa con los migrantes en este momento, qué margen legal de maniobra tienen los deportados y qué pasa también con sus pertenencias. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión informativa de Televistazo Estelar. Buenas noches.